Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente en una videoconferencia más de este reto 63 días. Hoy es día 21 ya comenzamos con esto, me imagino, ya por ahí ya tienen alguno adquirido. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, el manejo de porciones. El manejo de porciones que es algo muy importante porque de repente pues nos salimos de ese pues a ver, sí, esa porción que debemos comer, nos excedemos en comer alimentos que no tenemos que comer, de más azúcar, más refresco, lo debemos de evitar. Entonces, el día de hoy, bueno, pues nuevamente nuestra nutrióloga, la licenciada Samantha, pues nos hablará del manejo de porciones. Muchísimas gracias a todas, a todos, y bueno, pues en nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano, les damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, licenciada, una disculpa por los 10 minutos que nos atrasamos, pero bueno, ya estamos por aquí. Muchísimas gracias. Hola, buen día. No te preocupes, suele suceder. A todos nos pasan esos detallitos. Bueno, y muchas gracias por la presentación. Déjame, les comparto la plática a ver si se ven. Sí, ya la estamos observando ya. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, también, la escuchamos Ok. muy bien. Bueno, mientras carga, bueno, creo que listo. Bueno, pues buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema común, vamos a decirlo así, o hasta cierto punto sencillo para nosotros, los profesionales de la nutrición, porque de alguna o de otra manera, pues es algo que hacemos como con cierta frecuencia o cierta regularidad. El detalle aquí es que la explicación de cómo manejar las porciones se da hasta que ya tenemos como un poquito de avance en lo que es nuestra orientación alimentaria. Es decir, al paciente de primera intención, pues no lo puedes manejar así como que, o sea, darle una bienvenida, explicarle que hay que hacer cambios y al mismo tiempo explicarle cómo hay que manejar las porciones o las raciones. Entonces, ya cuando llegamos a este tema donde podemos empezar a hablar como de intercambios, como de cantidades, es porque de alguna o de otra forma el paciente está más involucrado con lo que es su atención, más interesado en empezar a modificar su estilo de vida y de alguna o de otra forma, pues a empoderarse de lo que es su alimentación en sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo es este manejo. Lo vamos a hacer pues de la manera más sencilla posible. Recuerden que estas charlas están dirigidas principalmente, perdón, tienen principalmente el objetivo pues de que lo pongamos como en práctica, ¿no? Que lo apliquemos en nosotros, que lo comprendamos. Entonces, muchas veces, a lo mejor el conocimiento lo tenemos, a lo mejor las nociones o la idea la tenemos, pero no siempre es como que la puedo aplicar en mi día a día o lo tengo como aterrizado en mi realidad. Y entonces, pues ahí es donde empiezan como las complicaciones. Entonces, bueno, el día de hoy, la finalidad o el objetivo principal será que ustedes identifiquen plenamente los grupos de alimentos, que tengamos una idea más clara de qué alimentos están dentro de cada grupo y por lo tanto qué intercambios o cómo puedo hacer el manejo de estos alimentos para darle variedad a lo que es mi dieta, ¿sale? Recordando que dieta es pues todo lo que consumimos en nuestro día, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con esta, pues, pequeña imagen, ¿no? Y definiendo qué es una ración o una porción. Entonces, bueno, una porción es una cantidad sugerida para consumir determinado alimento. En este momento lo vamos a aplicar a eso, ¿no? A los alimentos. Y hacemos como una estandarización
porque obviamente una ración varía de una a otra, ¿no? Pero para fines como prácticos, nosotros lo englobamos en raciones como sencillas. Entonces, la manera más simple de explicarlo es a través de lo que es nuestra mano, la palma de nuestra mano. Entonces, las raciones se adecúan a lo que es la ración de la mano de cada uno de nosotros, ¿sí? Recuerden que nuestro cuerpo maneja así como un grado de perfección, pues interesante, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente la mano, no sé, de una persona que es como de talla alta, pues no es igual que la mano de una persona que tiene una talla más como normal. Sin embargo, aquí no influye como mucho el peso, ¿no? Una mano no está más grande porque la persona está más robusta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, por eso es que empleamos este método que es una manera sencilla. Otra forma de manejarlo es simplemente, o bueno, por lo menos yo así lo manejo, con lo que es la medición de una taza, la taza de tu elección, y de una cuchara, la cuchara de tu elección. Entonces, con esa misma taza o con esa misma cuchara vamos a medir todas las raciones, igual que lo que sería nuestra palma de la mano. Entonces, bueno, así como para estar muy, muy claros en esta diapositiva. Entonces, la primera, la primera referencia va a ser, digamos, la de las frutas. Entonces, las frutas sería cuando yo hago así como conchita mi mano, todo lo que me cabe en una palma, ¿sí? Así. Esa es una ración de fruta. Una ración de verduras serían, yo junto mis dos manos y entonces lo que cabe en ese huequito de mis dos manos. Eso sería una ración de verduras. Una ración, perdón, de proteína sería lo que cabe en lo que es la palma de mi mano, ¿sí? Este círculo, sin incluir los dedos. Así nada más, este círculo. Eso que cabe ahí sería una ración de proteína o alimento de origen animal. Si yo pongo mi puño de esta manera, lo que cabe en esta porción sería el equivalente a una ración de cereales o carbohidratos. Igual, más adelante vamos a recordarlo, ¿verdad? No solamente son los cereales, también ahí, en ese grupo, están los tubérculos. Les digo, más adelante lo vamos a abordar. Este dedo, el índice, nos sirve de referencia para lo que sería una ración de lo que es quesos. Entonces, es así como que el grosor de mi dedo y el largo de mi dedo, así como si fuera un dedo de queso. Esa sería la ración de quesos. Y lo que es mi dedo pulgar sería el equivalente a una ración de grasas. ¿Ok? Entonces, bueno, yo espero que a esta diapo sí tómenle un screenshot para que lo tengan como de referencia, no se les olvide. Es una manera sencilla de recordar cómo vamos a medir las porciones y entonces no nos vamos a quebrar la cabeza. O sea, justamente nos sirve tener como conocimiento esto de las manos, porque las manos siempre están con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna o de otra forma, podemos ir identificando el tamaño, ya sin necesidad de estarla como midiendo de manera minuciosa. Entonces, bueno, esto sería lo que es, ¿sale? En esta plática realmente no hay letras, o son muy poquitas las letras, está más como gráfico, y entonces toda la explicación se las voy a ir brindando conforme vayamos avanzando, ¿sabes? Entonces, bueno, en México utilizamos estos dos esquemas, lo que es el plato del bien comer, recuerden, se llama plato del bien comer, no del buen comer, del bien comer y la jarra del buen beber, ¿sale? Entonces, estas dos gráficas o esquemas son los que a nosotros nos permiten brindar lo que sería una orientación alimentaria. Una orientación alimentaria es como dar de manera gráfica o mostrar de manera gráfica la variedad de alimentos, en este caso, y bebidas que tenemos y las cantidades que podemos consumir de cada uno de ellos. Entonces, bueno, el plato del bien comer nos habla de tres principales grupos, tres grandes grupos. Siempre les explico, tienen por ahí los colores del semáforo, es una manera sencilla de entenderlo.
Estos colores del semáforo pues tienen parecido, ¿no? El significado. Entonces, el grupo verde, que significaría así como siga o coma como en mayor cantidad o no hay como tanto conflicto con este grupo, es el grupo de las verduras y frutas, ¿sale? El grupo amarillo, que sería así como con un poquito de precaución o con un poco de más tiento el consumo, sería lo que son los cereales y tubérculos. Y el grupo de color rojo, que sería así como un poquito más contabilizado o de mayor cuidado, es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Sale? Este, eso así como que a rasgos generales. Entonces, 3 grandes grupos de los colores del semáforo para tener como una noción más clara de en qué cantidades debemos consumir. Entonces, recordarnos, si está en el grupo verde, lo podemos comer en mayor cantidad. Si está en el grupo amarillo, así como con cierta precaución. Y en el grupo rojo, como en menor cantidad. ¿Sabes? Ahora, la jarra del buen beber, bueno, esta jarra nos muestra los líquidos, las bebidas que podríamos como ingerir. Ya tienen un muy buen rato que se desarrollaron estos dos esquemas y bueno, y se hicieron para facilitar la explicación. Obviamente tienen sus detalles, obviamente pues vamos avanzando y vamos como utilizando por temporadas pues otro tipo de bebidas, otro tipo de alimentos y entonces pues a lo mejor se nos va quedando como un poquito atrás, pero de que nos sirve como para brindar orientación o dar así como una capacitación muy general de qué es lo que debemos comer, en qué cantidades, nos funciona perfecto, ¿sí? En el caso de la jarra, bueno, la verdad es que, pues, la base de la jarra es lo que es el agua simple y nos habla de que debemos consumir entre 6 y 8 vasos de agua al día. Esto es para población adulta y entonces, es el equivalente, seguramente en más de alguna ocasión han escuchado que la recomendación de consumo de agua va de 1,5 litros a 2 litros o de 6 a 8 vasos. Esa es como la equivalencia. Luego vienen otros niveles donde nos permiten o nos muestran algunas otras bebidas. Que quiero que quede así como muy, muy claro o que se queden así como que sí, que se lo queden como muy grabados, ¿no? O sea, casualmente existe el nivel 5 que es este de refrescos y agua del sabor. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero así es como viene la jarra, ¿eh? No le hice ninguna modificación. Y bueno, a pesar de que no la están como mencionando, la recomendación es no consumirla, porque tiene una recomendación de 0 vasos. Se escribe o se incluye porque de repente, pues somos como un poquito cómodos, ¿no? En esta parte de acomodar las cosas a nuestro favor. Y entonces, si no lo vemos que está, pues así como que, pues me lo tomo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, bueno, nada más. Sí que quede así como muy, muy claro que sí se incluyen, pero no se recomiendan el jugo de frutas naturales, la leche entera, las bebidas como deportivas y las bebidas alcohólicas también se encuentran en este nivel y su recomendación va de 0 a medio vaso únicamente. Eh, Enseguida están las bebidas no calóricas o con edulcorantes y se nos permite un consumo hasta de 2 vasos. Por ahí tiene un asterisco porque son bebidas que tienen edulcorantes, por lo tanto son bebidas que no están recomendadas para población infantil y para algunos grupos de población con enfermedades específicas. El café y el té sin azúcar están recomendados hasta 4 tazas claramente sin azúcar y sin ningún tipo de endulzante. Y tenemos una recomendación de consumo de leche ya sea semidescremada o descremada y aquí dice bebidas de soya sin azúcar adicional, es decir, como la leche de soya y en este caso entraría las lechadas que ahora últimamente se emplean, ¿no? Leche de almendra, de coco, etcétera que sean realmente el polvito, o sea, naturales para su consumo y su recomendación es hasta 2 vasos por día. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a entrar un poquito más en detalle.
Les decía, el plato del bien comer nos incluye lo que son 3 principales grupos. Entonces, recordamos, el grupo verde de las verduras y frutas son nuestra principal fuente de vitaminas, minerales, agua, antioxidantes y fibra dietética. Entonces, esto también es como que importante que lo vayamos como aprendiendo, ¿sí? ¿Qué nos aporta cada grupo? Porque ahorita en otra diapositiva vamos a ver cómo no existen alimentos como exclusivos, ¿verdad? Alimentos que solamente me aporten proteína o que solamente me aporten hidratos de carbono o grasa. Entonces, recuérdenlo, ¿ok? Entonces, las verduras y las frutas nos aportan principalmente vitaminas, minerales, agua, antioxidantes y fibra. Lo que es el grupo de nuestros cereales y tubérculos nos aportan o son nuestra principal fuente de energía, es decir, de hidratos de carbono. Recordamos, la plática anterior platicamos un poquito de lo que es el metabolismo y en ese metabolismo quedamos en que la glucosa, que es la monedita que hace que funcione mi cuerpo, es la monedita energética, es como la gasolina para los carros, ¿sí? Entonces, todo alimento y bebida que yo consumo, mi cuerpo lo convierte en glucosa. Entonces, la principal fuente de glucosa son los hidratos de carbono. Pero no por esto quiere decir que solamente si yo consumo hidratos de carbono voy a tener energía. No, recordamos que el cuerpo tiene múltiples vías y entonces todas estas vías terminan convirtiendo lo que yo como y lo que yo tomo en energía. Nada más que debemos recordar que mientras más trabajo, digámoslo así, le demos al cuerpo para que lo convierta en glucosa, más energía utiliza y por lo tanto más trabajo menos glucosa, digamos, nos llega al cuerpo. Pero si yo le doy como de manera directa azúcares e hidratos de carbono, sobre todo simples, entonces yo tengo una mayor cantidad de energía, ¿sí? Porque mi cuerpo utiliza menos energía para convertirla en esta glucosa y tengo mayor cantidad, ¿ok? Y por último, el grupo de las proteínas, que son las leguminosas y alimentos de origen animal, que lo que principalmente nos aportan, pues es esto, ¿no? Proteínas. Estas proteínas, recordamos que su importancia radica en que le dan como esta estructura y esta función que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cada uno pues tiene su importancia, pero recordando que somos parte de un todo, bueno, la alimentación es exactamente igual, parte de un todo, y por lo tanto, todos los grupos de alimentos y toda la variedad de alimentos que yo pueda consumir me van a aportar en mayor o en menor cantidad algunos nutrientes que yo necesito, ¿ok? Entonces, bueno, me voy a detener en esta diapositiva porque más que nada, lo que me interesa que vean es, bueno, aquí está el aporte nutrimental que se tiene por los diferentes grupos de alimentos, ¿sale? Entonces, acuérdense, los grupos ya aquí sí vienen ya por separado. En el esquema del plato del bien comer, vienen como en conjunto porque, ahorita les explico, por ejemplo, las verduras y las frutas, yo les decía, lo que principalmente nos aportan son vitaminas, minerales, agua, fibra. Entonces, si ustedes se fijan aquí, bueno, la primera columna nos dice cuánta energía nos aportan por porción, ¿sabes? Después la segunda nos dice cuánta cantidad de proteína nos aporta por porción. Luego la cantidad de lípidos o grasas y luego la cantidad de hidratos de carbono. Entonces, las verduras y frutas tienen, bueno, la verdura tiene una pequeña proporción o pequeña aportación de proteína y aquí sí hay una interesante diferencia, ¿verdad? Entre esos hidratos de carbono que de repente nos generan como muchísimo temor y que por ahí se dice que no debemos de comerlos en la noche, que debemos tener cuidado con ellos, que si comerlos en la noche engorda y bueno, un sinnúmero de cosas. Y entonces aquí empezamos como a aclarar algunos puntos, ¿no? Casualmente no se nos ha dicho que las frutas, pues
lo que nos aportan son hidratos de carbono. Entonces, es curioso porque de repente sí hubo un tiempo en el que sí se satanizaba, ¿no? El consumo de frutas así como que en la noche. Pero nos permitían comer, por ejemplo, pan o cereal. Y entonces, pues ahí hay como un poco de contradicción. Entonces, bueno, es importante que veamos la diferencia de aporte entre hidratos de carbono de las verduras y las frutas, y que por ahí pues tienen una pequeña aportación de proteínas. Ninguno de estos dos grupos nos aporta grasa, ¿sí? Pues eso es importante que lo tengamos como claro. Lo que son los cereales y tubérculos, igual, su principal aportación son los hidratos de carbono. Sí nos aportan un poquito de proteína y algunos nos aportan un poco de grasa, pero su principal aportación son los hidratos de carbono. Las leguminosas igual tienen una cantidad interesante de hidratos de carbono, pero su principal aportación no son los hidratos de carbono, su principal aportación es la proteína, ¿sabes? Entonces, el cuadrito significa que están en el grupo de alimentos correspondiente de acuerdo a su mayor aportación, ¿ok? Lo que son los alimentos de origen animal, la principal aportación que tienen es igual proteína, y por ahí hay variación en la cantidad de lípidos o de grasas que nos pueden proporcionar, dependiendo del tipo de carne que comamos, ¿no? Ustedes saben que tenemos carne que es magra y tenemos alguna carnita que tiene más como grasita, como nerviecito, entonces dependiendo de eso, tienen la aportación de grasa. Por eso la recomendación es que elijamos cortes o carnes que sean libres de grasa o que tengan la menor cantidad de grasa posible, principalmente las carnes blancas o los pescados son los que menos, digamos, tienen. Luego tenemos lo que serían las leches, lácteos o productos lácteos y sus derivados, y entonces aquí, igual nosotros lo consumimos por la cantidad de proteína que nos aportan. Sin embargo, es bien importante que no dejemos atrás o que no tratemos de evitar ver la importante aportación de hidratos de carbono que tienen, ¿ok? Después viene el grupo de aceites, grasas y azúcares, y bueno, en ese no me voy a detener mucho porque lo voy a explicar como más adelante, como su nombre lo dice, ¿no? Si son grasas, pues evidentemente lo que más nos aportan son lípidos, y si son azúcares, lo que más nos aportan pues son hidratos de carbono. Tenemos algunos alimentos que son libres de energía, que son como las semillas o los condimentos que utilizamos que son naturales, y entonces esos no nos aportan nada. Aquí, en estos alimentos libres de energía, estaría incluido el agua simple o el agua potable. Y luego tenemos un grupo que es lo que serían las bebidas alcohólicas, y entonces, bueno, está incluido porque culturalmente, pues solemos consumir el alcohol como de manera social, vamos a decirlo así. Y entonces aquí es importante que sepamos que este tipo de bebidas no nos aportan o no tienen ningún aporte nutrimental, es decir, no nos aportan ni proteínas, ni carbohidratos, ni hidratos de carbono por sí solos. No, aquí no estamos hablando de bebidas como combinadas, ni mucho menos, pero sí nos aportan energía o calorías, ¿no? La energía la vamos a traducir como calorías. Entonces, igual, este es un cuadrito de referencia únicamente, y es para que entendamos un poco más por qué es importante que sepamos cómo racionar o dividir, identificar lo que son nuestras porciones y en qué grupo de alimentos están incluidos. Solo de esta manera, pues vamos a tener como éxito en los cuidados que queremos tener. ¿Ok? Pues bueno, hasta ahí es la parte como de información. Les decía que esta plática está como más de imágenes. Y bueno, aquí vamos a empezar con los grupos de alimentos. Entonces, verduras, vegetales, hortalizas, todos estos nombres tienen lo que serían este grupo de alimentos.
Y las raciones sugeridas en una dieta normal, en un día y para cualquier persona, va de 3 a 5 raciones por día. Recuerden, estas raciones deben de incluirse en nuestros diferentes tiempos de comida. Entonces, decimos de 3 a 5 porque serían 3 mínimo y hasta 5. Claro, estas raciones que yo les voy a dar es como un promedio de una dieta normal. Con base a los padecimientos, a las condiciones, al género, a la situación de cada persona, se van haciendo ajustes. Pero el día de hoy no vamos a hablar como de algo en particular, estamos hablando de un general. Por eso se los coloco de esta manera. Entonces, bueno, de 3 a 5 raciones. ¿Qué nos incluyen? Las verduras tienen las características como las frutas, de que vienen por temporadas, de que cada temporada tiene como su principal aportación de algunos nutrientes que obedecen a la temporada en la que nos encontramos. Entonces, generalmente la producción de las verduras, por ejemplo, de las verduras y frutas, por ejemplo, en esta temporada que es como de frío, o que tiene un cambio de temperatura, nos aporta principalmente vitamina C, antioxidantes, que nos ayudan a mantener como nuestras vías respiratorias saludables. Entonces, por eso es que las verduras se van produciendo, las verduras y las frutas, perdón, se van produciendo por temporadas. Entonces, ¿cuáles son todas estas verduras? Les digo yo siempre jitomate, cebolla, ajos, chiles, pimientos, calabazas, chayotes, ejotes, brócoli, cualquier tipo de vegetal que pertenece a este grupo. Aquí que es importante que señalemos, bueno, que tenemos el conflicto generalmente con lo que es la papa, con lo que es el elote, y bueno, por ahí también se entraría el betabel, la zanahoria, incluso los rábanos, ¿sale? Entonces, podemos, este tipo de alimentos no están incluidos en el grupo de las verduras. ¿Por qué? Porque su principal, porque están, no son verduras, digamos, ni verduras ni hortalizas, como les dije, ni legumbres, son más bien tubérculos. Ahorita vamos a hablar de los tubérculos más adelante, y entonces la característica de los tubérculos es que crecen en la tierra. Y entonces, por eso los dejamos como fuera de esta clasificación. Entonces, ¿por qué es importante como mencionarlo? Porque solemos contar la papa como una verdura, es como de lo más común. Papa y elote siempre lo queremos incluir así de, es que le preguntas a cualquier persona, ¿tú comes verduras? Sí, papas y zanahorias. Es muy, muy, muy habitual que lo hagamos, ¿no? Entonces, en lo general la dieta sí incluye algunas verduras porque para las preparaciones de los alimentos como más sencillos, generalmente incluimos jitomate, cebolla, ajo, chile, ¿sí? Son como lo más común. Entonces, cuando estas preparaciones llevan estos ingredientes únicamente para dar como el sabor o el toque de casa, digamos que no cuentan, ¿no? No podemos decir, ay, sí estoy comiéndome una ración de verduras. Sobre todo cuando ya vimos que el tamaño de una porción de verduras, pues sí es así como medio grande, ¿verdad? Recordamos los dos puñitos, como si hiciéramos un platito con nuestras manos, lo que quepa ahí, de manera así como copeteadita, esa es una ración de verdura. Entonces hay que recordar que debemos comer de 3 a 5 al día. Las frutas, perdón, la ración de frutas es menor que la ración de verduras, por el simple y sencillo hecho de que lo vimos en las diapositivas previas, la aportación que tienen de hidratos de carbono. Entonces, recordamos que esos hidratos de carbono, aunque vengan de las frutas, no quiere decir que no cuentan. Si recuerdan la plática pasada, hicimos como mucho énfasis en eso, ¿no? Nosotros nos podemos como que engañar, pero al cuerpo no. Entonces, el cuerpo en cuanto
tiene como contacto con esto que estamos alimentándonos, sabe perfectamente qué es. Entonces, a pesar de que yo diga, no, es que sí como frutas y verduras, porque todavía cometo como el error de decirlo de esa manera, justamente por eso hace algunos años se cambió el nombre del grupo, y el grupo se llama Verduras y Frutas, no Frutas y Verduras. ¿Por qué? Porque las verduras son las que deben predominar en el consumo diario. ¿Ok? Generalmente con este grupo no tenemos como que conflicto, de hecho son más bien solemos comer más porciones de las recomendadas y justamente por esto dejamos como bajita la ración de lo que son las verduras. ¿Por qué? Pues por el sabor que tienen, ¿no? Las frutas tienen este dulzor o este toque que nos gusta y entonces pues no nos cuesta trabajo consumirla. Acá en lugar de las verduras, a los que le tenemos que poner como un poquito más de empeño en la preparación para que nos resulte agradable el sabor. ¿Ok? Entonces, las frutas, recomendación de 2 a 4 raciones, recordando que la ración es únicamente la mitad de lo que sería la ración de verduras. ¿Ok? Cereales y tubérculos. Ok, la base de nuestra alimentación es esta, los cereales, ¿no? Los tubérculos no tanto. Los tubérculos no solemos incluirlos como de manera tan cotidiana, pero aquí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Culturalmente, tradicionalmente, o sea, somos comedores compulsivos de cereales, ¿sí? Entonces, ¿a qué denominamos cereal? Siempre les digo a todo lo que se pueda elaborar a razón de harina. Entonces, arroz, avena, trigo, son como las principales semillas que nosotros utilizamos, pero no las utilizamos así como de manera natural. Generalmente el trigo pues es como que el que mayormente consumimos porque con la harina de trigo se producen la gran mayoría de alimentos que nosotros comemos. Entonces, aquí vamos a hacer así como algunas anotaciones importantes. Entonces, pan, tortillas, galletas, tostadas, cereales, pastas para preparar como nuestras sopas, eh, elote, papa, camote, zanahoria, y soya, se me andaba yendo por ahí. La soya son como los principales cereales y tubérculos que nosotros tenemos. Ahora, para poder nosotros tener como una mejora o una disminución en el consumo de este grupo, que es el que más trabajo nos cuesta, porque les digo, todo lo basamos en este grupo. Ni de chiste nos comemos de 6 a 8 raciones. La superamos y por mucho, ¿no? O sea, bajita la mano, 10, 12. Entonces, aquí viene como la explicación de por qué tenemos como tanto conflicto para tener control metabólico, control de peso, disminución de glucosa, disminución de masa corporal, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Error número 1, hacer la combinación de este tipo de alimentos. Entonces, no nos conformamos solamente con que sean la base de nuestra alimentación, además de todo, los comemos combinados. Entonces, nos comemos una tacita de avena o una tacita de arroz y lo acompañamos con pan. Nos comemos la pasta, hacemos espagueti o cualquier tipo de pasta y nos lo acompañamos con pan. Nos gustan los tacos de papa. Comemos arroz con tortilla. Nos, eh, sí, nos comemos, por ejemplo, atole o maicena, algún tipo de estas bebidas que tienen como esta masita y la acompañamos con pan. Entonces, si nos ponemos como a analizarlo, por ahí viene una gran área de oportunidad. ¿Por qué? Porque si queremos tener un cambio, pues debemos darle apertura a ese cambio, ¿no? Y ese cambio está como en nuestra cara, así enfrente de nosotros. La recomendación es irlo disminuyendo, disminuir esta cantidad de realmente ser conscientes de cuánto estamos contabilizando y igual en la charla anterior les comenté, si comemos más verduras y más leguminosas,
automáticamente disminuimos lo que es en nuestra cantidad base o nuestro consumo de lo que son cereales y tubérculos. No se trata de quedarnos con hambre, no se trata de que nos sintamos como atacados de, ay, no, es que las tortillas, el pan, no, ya no puedo comerlo. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que nos hagamos conscientes de cuánta cantidad estamos consumiendo en nuestro día a día y del por qué, pues empezamos a tener conflictos desde edades muy tempranas con nuestro estado general de salud. ¿Sí? Entonces, aquí no se trata de satanizarlos, porque no, claro que son importantes, pero todo, acuérdense que en nutrición como en la vida, pues todo es como en equilibrio, ¿no? Todo es con medida. Siempre les comento a las personas a las que me toca atender, no porque me encante, quiere decir que sean buenísimas, ¿no? Y esa sea la justificación o el motivo por el cual yo he decidido estarlo comiendo constantemente. Debo de ser consciente que hay otros alimentos, otros grupos que también son necesarios. Y finalmente el que la paga, por así decirlo, pues es mi cuerpo. ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Invitación, no mezclemos cereales y empecemos a contabilizar la cantidad o el consumo que estamos teniendo, invitando pues a los grupos que normalmente no consumimos. Las leguminosas, bueno, son estas, en México pues son bastante populares: frijoles, lentejas, habas, garbanzos, alubias, son este grupo de alimentos que está como abandonado, y la verdad es que son una interesante e importante fuente de nutrientes, ¿sí? Es un alimento sumamente completo, ya que nos aporta una muy buena cantidad de proteína vegetal, no es proteína animal, y también nos aporta una muy buena cantidad de hidratos de carbono, de energía. Entonces, la recomendación de consumo de este grupo de alimentos va de 1 a 2 raciones al día, combinándolas siempre con cereal o con alimento de origen animal para no pasarnos. Entonces, la ración, la ración de leguminosas es pequeña comparada con las raciones de otros alimentos, pero si nosotros hacemos combinaciones con los demás grupos, terminamos teniendo pues una alimentación muchísimo más nutritiva que si comemos como normalmente pensamos que sería correcto, ¿sí? Los alimentos de origen animal, igual, o sea, la ración va de 2 a 3 porciones por día. Recuerden que la ración es nada más lo que sería mi palmita de la mano. Aquí va incluido pues todos los tipos de carne: carnes rojas, carnes blancas, pescados, y bueno, en la siguiente diapositiva viene lo que serían los productos lácteos, leche y derivados, porque también están como en el mismo grupo, pero se separan por la cultura que tenemos, ¿no? De repente somos muy dados a tomar leche o a comer queso y a comer crema, y entonces no nos ponemos a pensar que cuando estamos comiendo este tipo de productos, o sea, le estamos quitando, digamos, un poco la ración a lo que sería los alimentos de origen animal. Entonces, recordar que no podemos excedernos en este consumo. ¿Qué pasa? Si bien son una fuente importante de proteína, recordemos que dependiendo del tipo de alimento que son, tienen una buena aportación de grasa. Entonces, ojo con eso. A lo mejor las carnes pueden ser magras y eso reduce su cantidad de grasa. Pero, por ejemplo, con los quesos, con la leche, con la mantequilla, con la crema, de repente, si son productos enteros que no vienen como semidescremados o descremados o parcialmente descremados, la cantidad de grasa que estamos metiéndole a nuestro cuerpo es una cantidad importante. Y entonces ahí podemos empezar a tener conflicto, porque si lo comiéramos como nada más de manera natural, no sería tanto el problema, pero regresamos, ¿no? A la parte de que culturalmente tenemos un estilo de alimentación, y entonces la grasa es algo que no falta en nuestras comidas. Entonces, imagínense, la grasa que consumimos como de forma natural en este tipo de productos, más la grasa agregada que nosotros colocamos a nuestras preparaciones,
pues no por nada pasa el tiempo y estamos enfermitos de dislipidemias, ¿no? Entonces, recordemos, el cuerpo sabe perfectamente qué es lo que le estamos brindando y entonces no se descompone o altera mágicamente, o sea, obedece realmente a nuestro estilo de vida. Aquí en las grasas saludables y oleaginosas, bueno, quiero hacer así como un paréntesis porque realmente las grasas que están recomendadas o estas grasas llamadas saludables son las grasas que son de origen natural, ¿sí? Que vienen como, que así son, que no les metemos como ningún proceso para poder consumirlas. Entonces, aquí está nuestro principal aliado, el aguacate, ¿sí? Entonces, nosotros en México pues tenemos, a lo mejor se nos complica el consumo del salmón porque el salmón también es una muy buena fuente de grasa, de grasas buenas, de grasas saludables que nos ayudan al contrario de tener estas enfermedades por dislipidemia, a como regularlas un poquito, pero pues no es un alimento ni al que estamos habituados y que a lo mejor ni podemos como conseguir de manera como tan simple. Pero lo que es el aguacate, el cacahuate, las nueces, las almendras, las semillas, sí las podemos como conseguir de manera mucho más sencilla. Aquí también nos aparece lo que sería el aceite de, se me olvidó su nombre, me van a matar, de oliva, perdón, el aceite de oliva como recomendación de grasas saludables, pero con el aceite de oliva tenemos que ser muy conscientes de que es un aceite que se consume en su estado natural, es decir, no se calienta y se consume como vinagreta. Se puede utilizar una cucharadita con nuestra preparación, pero no es para cocinar, es para condimentar. Esa es la característica que tienen este tipo de grasas. Entonces, si nosotros cuidáramos más lo que es el consumo de este tipo de este grupo de alimentos, tendríamos muchos menos problemas en nuestro estado de salud. Entonces, no existe una recomendación como tal, simple y sencillamente debemos consumirlo de manera como cotidiana con nuestros alimentos, pero sin que se excedamos, ¿no? Una cantidad, a lo mejor de 2, 3 raciones por día, ya nos estamos como que pasando. Entonces, nada más es como el acompañamiento porque de todos los demás alimentos podemos obtener las grasas suficientes para que nuestra dieta sea una dieta saludable. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a ver y entonces pues nuestro plato tendría que verse de esta manera. Ahorita ya platicamos un poquito más de los grupos de alimentos y entonces ya tendríamos que tener como mayor claridad en qué alimentos son contenidos en cada grupo. ¿Qué pasa con esta imagen o con este plato? Bueno, regla básica, la mayor cantidad de alimento que nosotros debemos incluir siempre serán las verduras, siempre. Las verduras tendrían que ser la base de nuestros platos, no de nuestra alimentación, de nuestros platos, ¿ok? Los cereales y tubérculos tienen que utilizar una cuarta parte en este caso, y lo que sería la proteína, ya sea proteína de origen animal, lácteos, productos como la leche, yogur, etcétera, y las leguminosas tendrían que ocupar la otra cuarta parte de nuestro plato. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden la regla de no mezclar carbohidratos. Entonces, si yo voy a comer arroz, ya no lo voy a acompañar de tortilla. Si yo quiero comer tortilla, entonces ya no voy a comer arroz. Si yo quiero comer avena, no me la voy a comer con pan, la voy a acompañar a lo mejor con un poquito de fruta, eh, con un taco de frijoles, no lo sé, pero ya no con otro carbohidrato, porque solemos elevar nuestra ingesta por esa combinación que tradicionalmente hacemos, ¿sabes? Pues igual,
quédense con este esquema. Mentalmente recuerden, o sea, es una guía. Entonces, no todos los platos se van a ver de esta manera, pero debemos tratar de que así sean. Podemos dividirlo en 2 tiempos. Yo siempre les recomiendo para comer un poco más de verduras. Por ejemplo, la verdura se la podemos incluir un trocito en nuestro licuado, aunque nuestro licuado sea de frutas, en las mañanas, ¿no? Si, por ejemplo, podemos tomar en 1 o 2 veces por semana un cuarto de vaso de lo que es jugo de betabel o jugo de zanahoria, que estaría como ahí incluido. Podemos, en la comida, perdón, en el almuerzo, podemos incluirlo con nuestra preparación. Yo siempre les digo, piensen en incluir, no piensen en cómo me voy a comer las verduras, piensen, si voy a preparar huevos, cómo les incluyo la verdura? O sea, pues súper fácil, me voy a preparar huevos para almorzar, entonces en lugar de prepararlos fritos o de prepararlos revueltos con jamón o con chorizo o con salchicha, que es algo como más tradicional para nosotros, lo voy a preparar a la mexicana y lo voy a preparar con nopales, lo voy a preparar con hijotes, lo voy a preparar, me voy a hacer una torta o una tortilla de huevo a la que le voy a poner de base jitomate, no sé, una torta de huevo que tenga acelgas o verdolagas, etcétera. Entonces siempre podemos encontrar la manera como de agregar. No hay que pensar en que solo debo de comer verduras, porque cuando yo lo pienso, se vuelve un tormento. Y entonces en automático me siento a dieta y me siento limitada y me siento molesta, ¿no? Entonces, así no funciona. Recordemos que comer es un placer y por lo tanto debemos hacernos la comida pues rica, llamativa, agradable. Entonces, si no estoy acostumbrado, debo empezar a acostumbrarme. Tampoco voy a hacer un cambio como completamente radical. Recuerden que eso no funciona. Nos funciona más poco a poquito, un pasito a la vez. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, pues vamos a dar nada más algunas recomendaciones y aquí les voy a presentar algunos platillos de cómo simplemente haciendo una modificación a las cantidades o a la presentación que tenemos en nuestro día a día, podemos ir casi en la mitad de lo que sería nuestra ingesta diaria de los alimentos. Entonces, ¿qué observamos en esto? Siempre les digo, come más verduras. Perdón, ¿cómo como más verduras? Pues en mi plato agrego más verduras, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, o sea, es una disminución importante de calorías, pero también una disminución importante en porciones, ¿no? La cantidad de arroz es menor y por aquí se ve que tiene como algún tipo de gravy o salsita que está para condimentar, entonces no condimentarlo, solo con este cambio, chequen la reducción calórica que existe, ¿no? La técnica de preparación y la cantidad es importante. Hay que comer más alimento y menos cereales. Los cereales, recuerden que hay que utilizarlos como acompañamiento. Yo por eso les pongo aquí menos cereales o acompañamiento. Si se fijan, aquí tenemos pues un desayuno, digamos, tradicional, ¿no? Normalmente la avena con las frutas, con yogur o con leche. Pero ¿qué ocurre? O sea, solemos comer como poca cantidad del alimento en sí, le agregamos mucho yogur o mucha leche y mucho cereal. Entonces, yo debo de irlo moderando. Entonces, más cantidad de frutas, sobre todo frescos. Aquí el cambio es en este caso hay pasas más y aquí están pues los arándanos o blueberries más frescos. Es una mayor cantidad y eso hace que disminuya importantemente el aporte calórico o energético que yo me estoy consumiendo. ¿Sale? Entonces, el cereal, en este caso, hay que aprender que la tortilla, el pan, son acompañamiento, no es la cuchara. Muchas veces tenemos como ese mal hábito de comer con tortillas, ¿no? Entonces, comes poco alimento, pero comes mucha tortilla. Ahí está lo que les decía hace un momento. Si yo empiezo a comer o a servirme platos más abundantes que contengan mayor cantidad de verdura, en automático yo voy a disminuir el consumo de cereales.
Entonces, no me voy a quedar con hambre, solamente voy a comer de manera diferente y con la finalidad, pues, de tener un beneficio personal, ¿sabes? Hay que utilizar platos más pequeños. Perdón, aquí les repetí la imagen, no me di cuenta. Mientras más pequeño sea el plato o el utensilio que yo utilice, visualmente voy a creer que estoy comiendo mayores cantidades. Obviamente es todo un proceso y un trabajo, ¿no? Hay que acompañarlo de tiempo para masticar, de preparaciones pues que me resulten agradables. Recordar que las verduras tienen esta característica, ¿no? Al dejarlas como crujientes, incluso también la carne, al no dejarla como muy cocida, hace que yo haga como mi proceso de masticación más que si como, por ejemplo, purés o comidas como más suaves. Y entonces esa masticación y ese tiempo que yo le invierto hace que yo le dé tiempo a mi cuerpo de mandar la señal de que ya está satisfecho. Y por lo tanto, aunque yo me sirva en un plato más pequeño, me siento igual de satisfecho que si me sirvo en un plato grande. Además, recordemos que traemos como ese chip, ¿no? Eso que nos inculcaron, o sea, no, la comida no se desperdicia, la comida no se deja, hay que acabarse todo el plato porque es falta de educación no terminárselo. Entonces, con mayor razón, hay que elegir platos que sean un poco más pequeños para poder, si traemos por ahí esa carga, pues incluso irla disminuyendo, ¿va? Hay que darle variedad a nuestros platillos. Entonces, igual, si se fijan, o sea, un pequeño ajuste, un cambio que podría ser como casi imperceptible, hace que haya una disminución de la energía que me estoy consumiendo y por lo tanto que cumpla con estas características que les puse del plato de cómo debería verse mi plato. Si se fijan aquí, está la inclusión de los alimentos es la misma, o sea, tenemos carne, tenemos verduras, tenemos pasta, pero la diferencia y como más importante es la cantidad. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que fijarnos en las cantidades que consumimos y hay que hacernos como ese coco wash de que aunque lo hayamos aprendido, no quiere decir que esté bien y siempre tenemos como la oportunidad de reaprender. ¿Hay que ser complaciente? Sí, pero hay que tener medida. Recordamos, claro que tenemos alimentos o platillos que nos encantan, que nos recuerdan algunas situaciones de la infancia, que nos gusta comer en casa de nuestros papás o de nuestros abuelos. Por supuesto, somos personas y una de las características humanas es como esa sensación, ese sentimiento, esas habilidades que desarrollamos. Y entonces, claro que vamos a desarrollar o vamos a sentirnos apapachados, queridos, porque nos preparan los alimentos que saben que nos gustan, ¿sí? Pero no porque nos los brinden con todo ese amor y todo ese afecto y todo ese cariño, quiere decir que sean nutritivos. Entonces, siempre podemos ser complacientes, pero no caer como en esta parte ahora sí como del libertinaje, ¿no? De decir, bueno, pues por hoy voy a pecar, pues ya, si voy a pecar va a ser bien. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a ver el beneficio que queremos observar. Hay que equilibrar, ¿sí? Equilibrar. Entonces, hay que comer de todo, sí, pero hay que saber qué alimentos se deben incluir en mayor cantidad y qué alimentos se deben incluir en menor cantidad. No hay alimento tan bueno, tan maravilloso, tan increíble para que sea la base de mi alimentación y yo me aferre a comerlo todos los días y a todas horas. Y tampoco hay un alimento tan malo como para que yo jamás le permita formar parte de mi día a día. Entonces, es una invitación, hay que equilibrar, hay que probar, hay que investigar y hay que darnos esa oportunidad, ¿sí? Hay que aprender y o reaprender, ¿sí? Por ahí nos pueden encantar muchas cosas, pero fíjense, en esta imagen es como muy característico. La diferencia, aquí la pasta, pues es espagueti, ¿verdad? Aquí la pasta está hecha con calabaza. No les voy a decir que la hagan pues toda con calabaza, ¿verdad? Pero la pueden hacer combinada. Pueden hacer una mitad de pasta y una mitad de verdura y entonces a lo mejor no cumplimos con esta cantidad de energía, pero de que tampoco llegamos a esta,
¿sí? Y ojo con lo que le ponemos, ¿no? Otra vez, recuerden que hay complementos y hay como acompañantes y hay para dar o potencializar el sabor. Y esa es su función. Lo mismo nos pasa con la sal. Entonces, no hay que justificar el abuso porque así, solamente así sabe rico o solamente así me gusta. Hay que ser conscientes de que está de por medio nuestro estado de salud. Y pues no podía faltar el taco, ¿no? Entonces hay que intentar y hay que volver a intentar las veces que sea necesario y hasta que no se pueda. Aquí, pues bueno, hay mucha diferencia. El tamaño de la tortilla, la base que le estamos colocando y por lo tanto aquí va el queso y entonces pequeños cambios que hacen grandes diferencias. ¿Sale? Entonces, no hay que olvidarlo. Cada pasito cuenta y no vamos a tener un cambio si no empezamos con un primer paso. Entonces, siempre hay que tener presente esto. Los pequeños pasos finalmente nos llevan a tener grandes diferencias. Entonces, no importa el tamaño del paso, no importa la frecuencia con la que lo estamos haciendo, aquí lo que importa es la constancia y la disciplina que tenemos. ¿Sale? Y pues únicamente para dar fin a esta plática, recuerden que los grandes logros los alcanzamos con pequeños pasos. Entonces, no se trata de que tengamos una alimentación perfecta, ya lo habíamos visto, no se trata de que satanicemos a los productos, a los procesados, a los dulces, etcétera, pero sí que seamos conscientes que hay alimentos que merecen como tener una base en nuestro día a día y hay algunos productos que son como de ocasión y hay que aprender a distinguirlos y hay que aprender a comer. Aprender a comer es todo un arte, es toda una ciencia. Si fuera fácil, pues nosotros no existiríamos y por lo tanto tampoco tendríamos problemas de salud como los que tenemos actualmente. Entonces, bueno, pues es una invitación a que empecemos. Entonces, pues por mi parte sería todo. No sé si por ahí haya alguna duda o oportunidad de hablarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, por aquí tenemos algunas preguntas, igual te las puedo proporcionar. Me dice Mari Robledo, dice, ¿cuáles son las bebidas no calóricas? Y en las bebidas de soya entrarían los jugos Hades. No, perdón, muy buena pregunta. Las bebidas no calóricas son bueno, pues me voy a aventar el refresco light o el refresco cero, que nos los venden como libres de. Entonces, en teoría, los ingredientes que contienen no nos aportan nada. Y entonces por eso se llaman bebidas como libres, ¿sí? El café, por ejemplo, cuando lo consumimos sin azúcar, lo que y algunos tipos de tés, el té verde que está tan socorrido, no nos aporta energía como tal, pero serían como bebidas libres o no calóricas. Esos serían como los ejemplos. En el caso de lo que me preguntas del jugo Hades, bueno, ahí ya entran lo que serían los productos procesados y ultraprocesados, que en algún momento ya platicamos de ellos y yo les decía, a pesar de que te lo vendan como que es un producto de soya, como que es un producto natural, libre de, etcétera, siempre es importante revisar la etiqueta, revisar los ingredientes. ¿Por qué? Porque el orden en el que aparecen los ingredientes es el orden como de las cantidades que contiene. Es decir, el listado aparece como del ingrediente que tiene mayor cantidad en ese producto. Entonces, ustedes chequenle en la soya y no va a decir azúcar, perdón, en el Hades, no va a decir azúcar, pero sí va a decir los tipos de azúcares que contiene. Ok, excelente. Bueno, tenemos otra también, dice, ¿se recomienda más el aceite de uva, aguacate, oliva o coco sobre el aceite de girasol o soya? ¿Cuáles son los más comerciales? En el caso de los aceites, creo que igual también por ahí ya tuvimos una conversación. La recomendación, bueno, son varios, ¿no? Les voy a decir varios puntos. Punto número 1, el aceite que vamos a utilizar para cocinar
debe de ser aceite 100% puro de, es decir, puede ser 100% de soya, 100% de cánola, 100% de maíz, así, 100%. Entonces hay que revisar en el aceite físicamente, en la parte de atrás, igual en los ingredientes, que diga 100% de lo que lo vayamos a consumir. Hay aceites que vienen combinados, entonces dicen 98% de soya y 2% de maíz. Esos son los aceites que debemos evitar. Entonces, ese es uno. Segundo, recordar que el aceite, o sea, la preparación influye, ¿no? Entonces, si nosotros queremos utilizar el aceite, lo vamos a utilizar como para dar sabor, para, para que nuestros platillos estén ricos, ¿no? Entonces, una cosa es que les demos sabor y otra cosa es que los utilicemos para freír, para capear, para sumergir. Entonces, ahí es donde viene como el conflicto de la cantidad de aceite que comemos. Entonces, yo les dije, la recomendación son los aceites vegetales y los aceites naturales. Ese aceite de uva que mencionan, de uva, de aguacate, y de las demás cosas, pues, que me mencionaste, de Coco los y demás oliva. ingredientes, ajá, igual, o sea, su consumo es como para comerlo en frío, no para prepararlos. Entonces, ojo con eso. El arte de los aceites y de las grasas es así grandísimo, y entonces hay que meternos a investigar el tipo de aceite que estamos consumiendo, si se puede poner en calor, es decir, hervir o sí, a calentar, y hasta cuál es su punto máximo para poder identificar si es recomendable que lo utilicemos para cocinar o no. Ok, aquí venía otra que acabas de contestar. Bueno, si se calienta el aceite, ¿qué pasa si se calienta el aceite de oliva? Precisamente. Se dice que se satura, así es como el término adecuado. Los aceites tienen como enlaces, porque son estructuralmente, y entonces a mayor saturación, mayor conflicto para nuestra salud. Entonces debemos vigilar Pasa lo siguiente. esa cantidad. ¿Sale? Bueno, y aquí también tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede comer la mitad de la porción de arroz y una tortilla en la Sí. cuestión de combinación? Justamente esa es lo importante como de esta charla, ¿no? Ahí vimos como el esquema de qué cantidad de arroz podemos consumir. Entonces, si yo quiero comer una tortilla, aquí la importancia sería que disminuya mi cantidad de arroz, no que me permita la misma cantidad de arroz más una o dos tortillas, porque entonces ahí estoy excediendo la recomendación que tendría yo en mi día a día. Bueno, pues muchas felicitaciones aparte de esas preguntas y bueno, pues agradecerte, licenciada. De verdad fue un tema muy interesante. A veces, pues nosotros cometemos el error precisamente luego de lo que tú nos acabas de hablar. Esas porciones pues las excedemos, pero bueno, con esto estamos aprendiendo qué cantidad debemos de estar comiendo de los alimentos que nos acabas de dar. Pues muchísimas gracias nuevamente, de verdad les agradecemos a estos más de 115 participantes que tuvimos el día de hoy. Y bueno, pues les recordamos también que en el chat ya está el link de la encuesta de satisfacción para que puedan llenar sus datos correspondientes y les pueda tener la constancia de participación de esta videoconferencia. Agradecerles nuevamente y los invitamos para que el día 26 de octubre, próximo miércoles a las 11 de la mañana, estaremos con Paz Interior y Espíritu de Servicio con la doctora Rosalí Reyes Gutiérrez. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y bueno, pues a nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano, les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, licenciada, y nos vemos en la próxima. Ah, perdón, un comercial más. Les invitamos nosotros nuevamente a nuestra carrera que se llevará a cabo el día 11 de noviembre aquí en Guanajuato Capital. El link de inscripción está ya en nuestras redes sociales. Les agradecemos. Muchísimas gracias.